Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del amor a Dios de Erich Fromm, un apartado del segundo punto, segundo capítulo. Pero bueno, lo voy a hacer más o menos refiriéndome sobre la marcha, sobre lo que voy leyendo, porque es que lo he intentado memorizar, pero es que tiene una complejidad enorme, unos conceptos abstractos y bastante teóricos, técnicos, que me ha resultado muy difícil memorizarlo. Tampoco se trata de memorizar como el loro, sino de comprenderlos. Por eso voy a intentar leer y explicar varias cosas. En primer lugar, lo que quería deciros es que en un pasaje en un fragmento de este punto, se declara no teísta. Vamos a explicar unos conceptos sobre lo que significa teísmo, deísmo y teología, porque aparecen también en la obra. Entonces, teología no exactamente, pero deísmo y teísmo sí, o no teísmo. Entonces, confundir teísmo con deísmo es muy frecuente porque son palabras son muy parecidas, solo cambian dos consonantes, la T y la D. Entonces es muy fácil confundirlo, pero no significa lo mismo, no tiene el mismo significado ni la misma naturaleza religiosa. Entonces, son dos conceptos religiosos o que atañen a la religión o que atañen al concepto de Dios, el que se tiene, unívoco o colectivo o dogmático. En este caso, deísmo y teísmo no son dogmas explícitamente como la teología esgrime. Vamos a verlo paso a paso. Primero diferenciar lo que es el ateísmo del agnosticismo, porque hay una intensificación de los conceptos para explicar, según esa intensidad o gradualidad intensa, la importancia de uno y de otro, para evaluar las distintas visiones de Dios cosmológicas. El ateísmo es que Dios no existe y por eso no es materia, y no es una mención del hombre, y por eso no es real. Es una negación absoluta de Dios. No existe, taxativamente. El agnosticismo, bueno, pues aquí no vamos a entrar en los tipos de agnosticismo que hay, porque hay varios, no vamos a especificar tanto, pero sí decir que el agnosticismo hace referencia a la creencia, a la no creencia en Dios, o a la creencia en Dios dudosa, ¿vale? El agnosticismo lo que dice que es posible que Dios exista y también es posible que Dios no exista, que no hay pruebas, datos empíricos fehacientes ni científicos que aporten una prueba o pruebas. Por tanto, no es necesario pensar en ello. Se deja en un impasse. Y bueno, las dos propuestas acerca de Dios, que son el ateísmo y el agnosticismo, se agrupan en varios grupos diferentes. Hay diferentes tipos de ateos y diferentes tipos de agnósticos. Luego está el deísmo, en confrontación con el teísmo. El deísmo propone que Dios sí existe y que ha sido Él quien ha creado el mundo, pero no interviene en sus asuntos, en los asuntos de los hombres. En cambio, bueno, bajo esta óptica, ninguna iglesia ni religión tiene sentido. No es dogmático, no es ritualístico. El teísmo es, en oposición al deísmo, lo que propone es que Dios existe y que el mundo es su creación, pero una creación en la que Él se interviene, en la que se ha revelado al hombre a través de la revelación de Dios, la revelación divina. Dios aparece varias veces en la Biblia y lo llama una vida futura junto al hombre, al que ha sido revelada la fe. Entonces, en nuestra de intensidad, primero tendríamos de menos a más el ateísmo, el agnosticismo, el deísmo y el teísmo. ¿Qué es la teología? En pocas palabras, no soy teóloga y no puedo especificar mucho más. Pero el teísmo, o sea, la teología, sería pues la parte bíblica, las santas escrituras, la parte de la homilía en oscuras, la parte de la oficiosidad de la misa, la liturgia, los milagros, etc. Entonces, si vamos a los milagros, lo veremos mucho más claro también.
en qué consiste la teología. Porque los milagros, pues dicen cosas que no han sido comprobadas, que no, que no tienen razón de ser a través del conocimiento, a través de los hechos y el conocimiento. Entonces, creer en los milagros, desde el punto de vista teológico, es factible. Desde el punto de vista deísta, no sería factible. Y desde el punto de vista teísta, habría que ver otros conceptos que tienen que ver con Oriente y con Occidente en contraposición, dos mundos antagónicos, en ese sentido, que luego veremos cuando veamos a Erich Fromm. Y luego quería expresar una crítica de lo que puede considerarse desde el punto de vista de la teología la visión de Erich Fromm, porque es prevalente en algunos teólogos y en algunos curas, en algunos sacerdotes, que eh, esa oposición que tiene Erich Fromm a la teología y al teísmo, como él mismo expresa, tiene su razón de ser en los teólogos para expresar esa crítica. Entonces, todo el desarrollo de la concepción de Dios en el hombre muestra que Fromm considera como justo y verdadero el cambio de una visión teísta al sistema no teísta en la sociedad, pues es evidente que para él ya no tiene sentido creer en Dios. Es lo que diría un teólogo. Pero no es exactamente eso, sino que Erich Fromm crea la misma capacidad, la caracteriología del hombre, hay que analizarla para comprender la visión y la unidad que tiene con Dios, o el grado de unidad que tiene con Dios, y el tipo de amor que siente Dios, tanto el que tiene Dios hacia él como esa persona hacia Dios, de manera bipolar, de manera recíproca. Entonces, hay una crítica muy explícita, que la estoy buscando, que los teólogos piensan, o la teología, desde el punto de vista teológico, podría pensar que Dios se conoce solo a través de la revelación, lo que Dios nos ha contado de él. Y Erich Fromm no dice eso, dice otra cosa. No niegan con esto que una persona no pueda conocer a Dios sin haber conocido su revelación, porque San Agustín dice: Dios es más íntimo que yo mismo, y por ello en mi corazón, en mi ser, puedo conocer a Dios, pero ciertamente no tanto como lo puedo conocer mediante la revelación. Pero es una manera, pues, de decir que la revelación es el único mecanismo para estar unido con Dios. Y Erich Fromm no dice eso, exactamente. Yo creo que no es una crítica directa. No se podría considerar una crítica directa porque no habla de las mismas cosas. Para ello es necesaria la virtud teologal de la fe. Sin fe no es posible hablar de Dios. Pero como veremos ahora, hay diversos conceptos y concepciones místicas, tanto orientales, no teístas, como teístas y deístas. Y vamos a empezar por el principio del capítulo. El amor a Dios, la capacidad de amar, se puede considerar también capacidad de amar a Dios como la capacidad de amar del hombre en general, como un concepto total, un tótem conceptual. Y está en la experiencia de la separatidad, vencer la experiencia de la separatidad, de la que ya hemos hablado en otros capítulos. Para esa angustia poder afrontarla y conseguir la unión. Pues con Dios pasa lo mismo, y hay diferentes tipos de amor de Dios, o diferentes tipos de relación simbiótica o de unidad con Dios, tal cual aparece con los diferentes objetos amorosos que ya vimos en otro vídeo. Entonces, en realidad el amor a Dios tiene tantos aspectos y cualidades distintos como el amor al hombre, y en gran medida encontramos en él las mismas diferencias, leo textualmente. En todas las religiones teístas, sean monoteístas o politeístas, porque del politeísmo se pasa al monoteísmo en una gradualidad evolutiva. Por ejemplo, la mitología griega lo esboza muy bien, con Zeus y todo el entramado del Partenón y de los dioses que formaban parte de la mitología griega. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo yo, no lo pone él, pero es un ejemplo de politeísmo. Pero él se va a referir siempre a monoteísta, al concepto monoteísta de Dios.
porque es el que es el imperante. Las cuatro grandes religiones son monoteístas. Entonces, en todas las concepciones monoteístas, Dios representa al valor supremo, el bien más deseable. Por tanto, el bien específico de Dios consiste en ver cómo una persona se acerca a Él, su caracteriología, y es lo que estaba criticando desde el punto de vista de teología los teólogos y los sacerdotes, algunos. Pueden tener ese concepto contrapuesto. El desarrollo de la raza humana puede devenir de la naturaleza, porque venimos de la naturaleza, del suelo, de los árboles, de los animales. Entonces, desde ese punto de vista antropológico, que es un punto de vista antropológico, tenemos la diferenciación de los animales, a los que el hombre otorga un poder de tótem absoluto, es decir, animista. Se ama directamente o se adora directamente a un animal. Luego eso transgrede con el tiempo el desarrollo psicosocial y cultural, antropológico, si lo queremos ver desde el punto de vista antropológico sociológico, económico y cultural, pues tiene mucho que ver con que la división del trabajo y la propiedad privada hacen que el hombre ya deje de tener como menos instrumentos las máscaras en la guerra y en los rituales religiosos de animales, y que se dedique a la antropomorfía, a ver a Dios como antropomórfico, un Dios que se parezca al hombre, porque ha visto que el hombre es lo más preciado que hay de sí mismo, y ya se valora a sí mismo. Ya ha pasado del estado de naturaleza, como diría Rousseau. Muchas religiones primitivas lo han tenido en cuenta. Entonces, el hombre proyecta sus poderes y habilidades propios en las cosas que hace y así ha distanciado de sus proezas sus posesiones. Luego los dioses serán humanos, etcétera, ¿no? Tendrán una característica antropomórfica. Y luego pues hay un paso importante, otro punto importante de elucidar, nodular, que pasamos de la religión matriarcal a la religión patriarcal. Y él hace un paralelismo con el amor de la madre y el padre, como arquetipos, como conceptos abstractos. Haciendo ese paralelismo, el amor matriarcal es el amor a la madre tierra, el amor a todos, es el amor incondicional, el amor omnívodo del hijo a la madre. Este no espera que ella sea aceptado por ella, es aceptado por igual, es la total igualdad. No hay, como existe luego con la aparición del patriarcado y el amor patriarcal, siglos después o miles de años después, cuando las sociedades tribales ya no son comunitarias o comunales, pues se ha desarrollado la civilización y el raciocinio y entre otras muchas cosas se han desarrollado las ideas. Y entonces el hombre llega a la conclusión de que el ser supremo es el Dios Padre. Y ya se ha eliminado el elemento femenino, feminístico de la adoración a Dios, como parte de su apego religioso. Entonces la figura de la madre deja de ser la figura prepotente, la figura prefectura, la prefectura de la religión en esas sociedades y se desarrollan al mismo tiempo esas sociedades hacia una mayor civilización. No especifica cronológicamente las etapas, no es necesario, son ejemplos pragmáticos, utiliza muchos ejemplos bíblicos, pero puesto que la madre ama a sus hijos porque son sus hijos y no porque sean buenos o obedientes o cumplan sus deseos y órdenes, en contraposición a ello, el padre es el que rige la estructura social, económica y sobre todo económica. Basta decir que el patriarcado es una sociedad economicista varonil, pues en la religión pasa lo mismo. Respecto del padre y el hijo espera el padre espera la obediencia del hijo, emite normas, emite dictados y emite conocimiento. Y entonces el hijo tiene que competir con otros hermanos y ahí entra la competencia también con la lucha por la producción en ese sentido. Y con respecto a la propiedad privada, porque se suceden al mismo tiempo,
en un mismo tiempo, ambos hechos, ambas circunstancias, ambos criterios aparecen al mismo tiempo, societales, y entonces el hijo espera competir con otros hermanos, el padre siempre elige a uno favorito, existe la competencia, existe una desigualdad y un esperar que sea aceptado de buen grado mediante acciones que agraden al padre. Pues en la religión pasa lo mismo. Estamos haciendo ese paralelismo con el amor materno y el amor paterno como arquetipos con la religión con matriarcal y la religión patriarcal. También es verdad que la religión patriarcal ya no es necesario recurrir a reconstrucciones y análisis subterfugios ni de hallazgos, porque está escrito todo. Entonces la escritura también es un rasgo que emite o que dirime que el conocimiento patriarcal sea ya un conocimiento explícitamente dado a todas las civilizaciones, o prácticamente todas, menos las que no están desarrolladas, están menos desarrolladas o tienen déficits de culturización. Entonces, como consecuencia, la sociedad patriarcal es jerárquica, ¿vale? Y luego hay un elemento que no desaparece, de todos modos, que está subyacente, que es que la Iglesia Católica considera a la Iglesia y a la Virgen como iconos femeninos, muy importantes. La Iglesia es femenina, la Virgen es femenina, etcétera, ¿no? La religión católica. Luego la religión luterana o protestante es muy diferente, porque aquí el único rasgo feminizado que se conserva, porque impera el rasgo varonil, pues es la gracia, tener fe. Como diría un buen protestante o un buen luterano o calvinista, depende de las vertientes de protestantismo que existen, pero más o menos vienen a ser más o menos homólogas, es que no depende de las buenas obras el conseguir la salvación. Y ese hecho de que Dios es autoritario y castigador tiene mucho que ver también con el sentido patriarcal de la religión. Porque en un principio Dios expulsó porque por ejemplo en los bíblicos, Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, extendió el diluvio por toda la tierra, le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac y eligió también pero al mismo tiempo también quiso salvar a Sodoma y Gomorra. En el pasaje bíblico está claro ese pasaje, porque Abraham dijo, mientras haya 10 hombres justos, buenos, yo te pido por Dios, te pido a ti, Señor, que no destruya Sodoma y Gomorra. Y Dios hizo caso. Entonces hay otro cambio de perfilación del sentido de bondad del Señor, que se convierte en justicia y amor y reparación. Entonces, bueno, estas evoluciones no son mecanicistas, se dan a lo largo de cientos y miles de años, por lo menos cientos de años, hasta que el Antiguo Testamento, Yahvé era un Dios castigador, era un Dios severo que castiga y premia. Luego se pasa a otro concepto más herméticamente de bondad con el Nuevo Testamento, donde las buenas obras sí que dependen y la revelación y la fe para que se salven desde el punto de vista católico. Bueno, la diferencia entre los elementos matriarcales y patriarcales de religión para mostrar que el carácter del amor a Dios depende de la respectiva relación entre estos conceptos, matriarcal y patriarcal, y la relación que se establece entre ellos dos, porque la madre siempre está presente, la madre tierra. La Iglesia Católica siempre está presente. La Virgen María está presente. Las diosas en algunas religiones orientales también están presentes.
tanto en China como en la India. Entonces no ha desaparecido del todo ese arquetipo. En el aspecto material de la religión, amo a Dios como una madre omnívoda, tengo fe en su amor y sé que pese a cuán pobre e impotente sea, a cuanto haya pecado me amará y no amará a ninguno de sus otros hijos más que a mí. Que me ocurra lo que me ocurra me salvará, me protegerá, me querrá por incondicionalmente. Es omnímodo el amor. En cambio, tal y como ocurre con el culto protestante, siempre hay ese recelo, ese esperar, esa insatisfacción de saber, no saber si se va a salvar o no se va a salvar. Pues no saber si el Padre le va a querer, le va a aceptar, si Dios me va a aceptar como soy, aunque eso se supera después en etapas posteriores, porque el concepto cambia. Es interesante esta diferencia entre los aspectos maternos y paternos del amor a Dios, porque determina la naturaleza de ese amor. Y luego, pues, la idea monoteísta en sus consecuencias ulteriores solo llegaremos a una conclusión desde ese punto de vista, desde el punto de vista monoteísta. No menciona para nada el nombre de Dios. Ahí pasamos a otro cambio, porque establece ciertas interacciones conductuales de cambio de visión conceptual del amor a Dios. No menciona la palabra Dios porque Dios se convierte en un solo Dios, o los dioses que hay, el principal es el Dios principal, o se convierte en uno. Entonces es un cambio que viene después a posteriori, también como evolución historicista y cultural y religiosa. Y porque hablar de un Dios que tiene nombre es hablar de un Dios finito, y Dios no es ni una cosa ni una persona, según dice Fromm, ¿vale? Entonces, los hebreos que se querían salvar, que estaban adorando a los ídolos, le preguntó a Abraham si querían salvarse y ellos preguntaron el nombre de Dios y Dios le dijo a Dios, me han preguntado el nombre, pues diles sencillamente que Dios es el que es. Yo soy el que soy, no tengo nombre. Era una especie de conseguir el amor, la adoración, la alabanza, el amor supremo hacia Dios sin ninguna condicionalidad humana. El Dios de Abraham puede amarse o temerse como un padre y su aspecto predominante es a veces la tolerancia, a veces la ira. Pero eso luego cambiará. Porque no ha emergido plenamente el deseo autista de la omnisciencia y omnipotencia. No se ha adquirido aún la objetividad necesaria para percatarse de las limitaciones como ser humano, de la ignorancia de uno, de ser desvalido. Entonces, se reclama como una criatura a un padre que le salve, que le instruya, que le dirija, que le acepte con condiciones de obediencia. Entonces es un símbolo de una expresión infantil del amor a Dios. Quien crea que amar a Dios es amar a un padre es una infantilización, según diría Freud. No es un síntoma identitario pleno de desarrollo, pleno de la vida, sino que es un síntoma de neuroticidad, según diría Freud, dice Fromm. Pero lo que no ve es que la persona verdaderamente religiosa, y ese aspecto no lo menciona, y es una crítica que hace Freud también, es que la persona realmente monoteísta, que cree en un solo Dios, pero cree en un sentido unívoco de Dios, un sentido unipersonal, no espera nada de él, no reza por él, no espera nada, no le pide nada. No ama a Dios como un niño, su padre o su madre, ha adquirido la humildad necesaria para percibir sus limitaciones, hasta el punto de saber que no sabe nada acerca de Dios. Cuanto menos sepas acerca de Dios, más sabes cómo es su amor. Y luego hay otra dimensión de la cuestión del amor a Dios que se debe analizar en profundidad, que tiene que ver con la lógica algebraica. Con la lógica algebraica aristotélica
y en contraposición aristotélica la paradójica, la filosofía o la lógica paradójica. Que esto sí que lo voy a leer un poco porque me ha costado mucho entenderlo, pero al final he encontrado un sentido en un 90%. Y es la diferencia fundamental en la actitud religiosa entre Oriente, China, India y Occidente. Porque sabemos que son dos mundos dicotómicamente distintos en cuanto a creencias, en cuanto a buscar la verdad, si es de pensamiento, si es de obra, de acción. Pero luego lo veremos. La lógica aristotélica se basa en el principio de identidad que afirma que A es A, el principio de contradicción A no es no A, y el principio de tercero excluido. A no puede ser A y no A. Esto es pura filosofía algebraica. Tampoco A ni no A. Y Aristóteles explica claramente su posición en el siguiente pasaje. Dice Aristóteles, en un momento de sus estudios, es imposible que una misma cosa simultáneamente pertenezca y no pertenezca a la misma cosa, y en el mismo sentido, sin perjuicio de otras determinaciones que podrían agregarse para enfrentar las objeciones lógicas. Este es entonces el más cierto de todos los principios. Es un axioma de la lógica aristotélica, no se puede cambiar, no tiene demostración, es una cuestión per se. Como diría Kant, la cosa en sí, que no puedes descubrir, pero que está ahí, y que es verdadera. Este axioma de la lógica aristotélica está tan hondamente arraigado en nuestros hábitos de pensamiento que se siente como natural, mientras que por otra parte la confirmación de que X es A y no es A parece insensata. En contraposición está la lógica paradójica, y ahí incluimos al brahmanismo, al budismo y al Lao Tse y al taoísmo, que son conceptos totalmente diferentes, con diferenciaciones unos de otros. Hay rasgos definitorios que los diferencian también, no sustancialmente, pero sí un poco. Entonces, también tiene que ver con Heráclito, esta lógica, desde Grecia, y con Hegel y Marx en la época contemporánea. Lao Tse formuló claramente el principio general de la lógica paradójica. Las palabras que son estrictamente verdaderas parecen ser paradójicas. Y Chuanchu, lo que es uno. Aquello que es no uno también es uno. Y afirmaciones de lógica paradójica son positivas como es y no es. Otras negativas no es esto ni aquello. Dependiendo de si es Heráclito, Hegel o la filosofía india, en esas formulaciones o proposiciones. Entonces, es importante especificar esta contradicción histórica y societal, porque en la filosofía de Lao Tse la misma idea expresa en una forma más poética, en el Tao, ¿vale? Un ejemplo característico del pensamiento paradójico taoísta es el siguiente. La gravedad es la raíz de la liviandad. La quietud es la rectora del movimiento. O bien, el Tao en su curso regular no hace nada, y por lo tanto no hay nada que no haga. O bien, mis palabras son muy fáciles de conocer y muy fáciles de practicar, pero no hay nadie en el mundo capaz de conocerlas y practicarlas. Es lo mismo que decía Sócrates, o los posocráticos. Decían que conocer y no obstante pensar que no conocemos es el grado más alto. Y no conocer y pensar que conoces es una enfermedad, que está muy mal visto. Sócrates decía, se le atribuye esa frase, solo sé que no sé nada, aunque dicen que no es de él, pero su pensamiento está imbuido de la mayéutica y del conocimiento a través de las preguntas retóricas y intimistas. Uno se hace preguntas o le hacen preguntas a él y él mismo se contesta y llega a la verdad. La realidad final, lo uno fundamental, no puede encerrarse en palabras o en pensamientos. Como dice Lao Tse, el Tao que puede ser hallado no es el Tao permanente y estable. O una formulación distinta, lo miramos y no lo vemos y lo llamamos ecuable. Lo escuchamos y no lo oímos y lo llamamos el inaudible. Tratamos de captarlo y no logramos hacerlo, y lo nombramos el sutil. Estas tres cualidades no pueden ser sujetas a la descripción y por eso lo fundimos y obtenemos el uno. Es, metafísica pura.
Otra formulación de la misma idea: el que conoce el Tao no necesita hablar sobre él, el que está siempre dispuesto a hablar sobre él no lo conoce. Luego la filosofía brahmánica difiere un poquito. Se preocupaba por la multiplicidad de los fenómenos y la unidad, el Brahma. Al mismo tiempo, voy a abreviar un poco, que en el Rig Veda el principio se expresa de la siguiente forma: yo soy los dos, a la fuerza vital y el material vital, los dos a la vez. La consecuencia extrema de la idea de que el pensamiento solo puede percibir en contradicciones aparece en forma más drástica en la teoría Vedanta, que postula que el pensamiento, a pesar de su fino discernimiento, es solo un más sutil horizonte de ignorancia, en realidad el más sutil de todos los engañosos recursos de Maya. Bueno, investigar sobre ello porque es un poco complejo. Y la lógica paradójica tiene una significativa relación con el concepto de Dios. En el grado en que Dios representa la realidad esencial y la mente humana percibe la realidad en contraposición a lo que piensa y en el grado de la acción. Entonces, las filosofías, tanto budista como taoísta como brahmánica, siempre piensan que la acción, las buenas obras, están por encima del pensamiento. El pensamiento trasciende solamente en una mayor evolución de las ideas para convertirlas en actos y acciones buenas. Entonces, eso difiere mucho del concepto moderno de Dios, el concepto contemporáneo de Dios. Bueno, hasta aquí lo que os puedo decir de la religión. Se me ha puesto una pantallita delante y siento mucho que no me podáis ver la carita. No sé si se verá después en el vídeo, pero me ha aparecido un mensaje, es casi la hora de reiniciar. Tengo que cortar el vídeo, pero bueno, más o menos es el concepto que tenía Eric Fromm de Dios. Con todo esto, espero que os haya sentido de utilidad y que os guste. Un saludo.